jueces de este honorable Tribunal Interamericano. El día de hoy, el Estado del Perú, comparece reconociendo la competencia de este honorable tribunal para ocuparnos de la solicitud de ampliación de medidas provisionales que solicitan los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias. La delegación del Estado peruano se encuentra compuesta por el doctor Jorge Luis Cáceres Arce y quien habla, César Pastor Briceño, en condición de agentes del Estado peruano, y por los doctores Ángel Delgado Silva y Manuel Peña Tavera, acreditados por el Congreso de la República en razón de la materia discutida, puesto que se cuestionó esta iniciativa legislativa aun cuando era iniciativa legislativa. Al respecto, existe un adagio ampliamente difundido que reza que en tiempos de guerra o cuando la patria peligra, Dios es aclamado y el soldado respetado, y en tiempos de paz, Dios es olvidado y el soldado despreciado. El Perú es un país democrático, de fe y grato, en el cual se vive un Estado constitucional de derecho y es respetuoso de sus compromisos internacionales. El Perú también debe demostrar gratitud con los héroes de la pacificación nacional. No es ningún secreto y ha sido ampliamente conocido que el Perú a finales del siglo XX, en los años 90, triunfó en la guerra contra las fuerzas terroristas luego de 20 años de lucha. Esta guerra contra los insanos terroristas dejó atrás miles de muertos. Sin embargo, en este proceso violento que sufrió el Estado peruano, las fuerzas de defensa del orden, los militares, los policías, los ronderos organizados mediante comités de autodefensa, jugaron un rol esencial y vienen demostrando su compromiso democrático, incluso al frustrar el golpe de Estado que se intentó perpetrar en diciembre del 2022. Es por eso, honorables magistrados, que no podemos admitir la narrativa y el pensamiento único que se pretende imponer y que supone el escrutinio eterno de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los policías, de los miembros de los comités de autodefensa, que son miembros de comités de autodefensa porque el Estado, al verse sobrepasado en las zonas más rurales, tuvieron que organizarse para defenderse de las hordas terroristas que asediaban los pueblos, las pequeñas comunidades en las cuales ellos vivían. Muchos de estos ciudadanos, militares, policías, han muerto en los últimos años privados de su libertad o con restricciones a su libertad, sin siquiera recibir una sentencia condenatoria o absolutoria. Eso, señores magistrados, consideramos que viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No puede someterse a ningún ciudadano peruano a un juicio que dure 20, 30 años, en el que las prisiones preventivas se prolonguen indefinidamente, y asimismo nos genera, siquiera molestia, que se use el término negacionista para denominar al Estado peruano. El término negacionista que se asocia a la resistencia del Estado peruano a llamar conflicto interno a la lucha contra el terrorismo. Curiosamente, en la época del terror se asesinaban cientos o miles de personas bajo el rótulo de revisionistas por cuestionar los postulados que se querían imponer en los años de violencia. La expectativa de vida en el Perú, según los últimos estudios, señores magistrados, es de 77 años. Si no actuamos pronto, tendremos casos contenciosos en el futuro próximo por violación a las garantías procesales y al ser juzgado en un plazo razonable. Esta situación merece la atención también del Estado peruano. Los representantes de las víctimas son ciudadanos del Estado peruano. También lo son los policías, los militares, los ronderos, miembros de los comités de autodefensa. Sin embargo, hay una situación que sí vamos a, hacer notar a lo largo de nuestro alegato, y es que las autoridades peruanas tienen el deber, la obligación
y la atribución reconocida en el artículo 138 del texto constitucional de verificar el cumplimiento de los estándares nacionales del control de constitucionalidad e internacionales de la convencionalidad de las leyes peruanas y de los actos emitidos por las autoridades peruanas. Así lo ordenó esta honorable Corte en el año 2018 al ordenar que el indulto concedido al expresidente Fujimori sea revisado en jurisdicción interna, lo cual es una decisión compatible con los compromisos asumidos por el Perú ante esta honorable Corte. Hay una situación adicional que nos permitimos traer a colación. La justicia peruana ha determinado que los sucesos de La Cantuta y Barrios Altos son sin lugar a duda hechos delictivos. Se ha condenado a 25 personas por esos delitos comunes como homicidio, lesiones y secuestro. Estos hechos repudiables no constituyen hechos propios de la lucha antisubversiva, por lo que consideramos que los condenados no se encontrarán comprendidos dentro de los alcances de la ley y sabemos que, como ya se ha venido demostrando en los últimos meses, nuestros jueces saben utilizar los mecanismos de los cuales los dota nuestro ordenamiento jurídico para aplicar o inaplicar las normas conforme a las disposiciones y mecanismos propios del derecho interno. Sobre ello van a ahondar los representantes a quienes voy a ceder la palabra. Por eso, quiero concluir mi presentación ante ustedes señalando que consideramos que dentro de los compromisos que asumió el Estado peruano en el año 1977, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, paradójicamente durante el último gobierno militar que tuvo el Perú, y en el año 1981 al reconocer la competencia contenciosa de la Corte, sí asumió la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero eso no significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda orientar la legislación interna de los países. En ese sentido, consideramos que la Corte no puede ordenar el trámite, la paralización del trámite de los procesos legislativos de los estados, sin que ello suponga que luego las normas, una vez emitidas, sean sujetas a control difuso o concentrado de constitucionalidad. Es más, hoy un congresista de la República ha hecho conocer a esta honorable Corte que hay un proyecto de ley para derogar esta ley y además hay otros 4 proyectos de leyes más que van a ser discutidas por el Congreso de la República. Simplemente para terminar mi intervención, en el año 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el cumplimiento total de la obligación del Perú de suscribir la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, pese a que en ese momento se encontraba vigente la reserva que había efectuado el Estado del Perú. Y en el año 2024 se señaló ante este honorable tribunal que de ser adoptada la ley que precisaba los alcances de la prescripción, se iba a generar la excarcelación y quiebre procesal de cientos de procesos judiciales. Las propias representantes de las víctimas han señalado que hasta la fecha ningún proceso vinculado con los hechos de Barrios Altos y La Cantuta ha prosperado en la aplicación de la ley 32.107. En todos los casos vinculados a estos hechos en los que se solicitó la aplicación de la ley 32.107, nuestros magistrados han aplicado control difuso, por lo que consideramos, y esto va a ser desarrollado, que la solicitud debe ser rechazada y lo que correspondería es requerirse al Estado del Perú que a través de su jurisdicción interna realice el control de convencionalidad correspondiente, con lo cual agradezco el uso de la palabra y cedo la intervención al doctor Ángel Delgado Silva. Señores magistrados de esta honorable Corte, a propósito de una alusión un poco desafortunada sobre que no representamos al Estado, yo quiero en primer lugar y enfáticamente
decir que venimos en representación, en primer lugar,